una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. La de transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Buenas oyentes, mi nombre es Mauricio, soy del Frente de Acción Revolucionaria de Argentina y como en otras oportunidades vamos a tratar de describir la situación económica y política de nuestro país. Bueno, básicamente estamos asistiendo a una consolidación de un cambio de etapa, ¿sí? Donde el gobierno de Javier Milei viene a profundizar el carácter primario de nuestra economía, ¿sí? Básicamente descargando un ajuste brutal sobre los sectores obreros populares, recortando el gasto público, quitando los subsidios y beneficiando abiertamente al gran capital, al sector del agro, al sector de la minería y al sector del petróleo. En estos 2 años de gobierno de la derecha, esos sectores han sido los que más han crecido, ¿sí? Donde tenemos que el año pasado el sector del agro creció un 6,5%, en el último mes de diciembre creció un 32%, donde llegó a exportar 50.000 millones de dólares, pero también creció la intermediación financiera, es decir, los bancos, donde crecieron un 24%, la minería creció un 8% anual, el sector del petróleo también tuvo exportaciones récord por 12.000 millones de dólares. Este año, con la guerra y con la crisis del petróleo y el aumento del valor del petróleo, se calcula que puede llegar a exportar 17.000 millones de dólares, es decir, donde se calcula que también el total de exportaciones puede llegar a un récord de 100.000 millones de dólares, ¿sí? Recursos que se los apropia una minoría capitalista y que se van también en el pago de la fraudulenta deuda externa. La contracara de todo esto es, como decíamos, es el ajuste sobre los sectores obreros y populares, pero también sobre un sector de la industria, de las pequeñas y medianas empresas, del comercio. Es así que tenemos que en estos 2 años del gobierno de Milei cerraron 22.000 empresas, pequeñas, medianas y también comercio, es decir, 22.000 unidades productivas, y que tuvo como consecuencia el despido de 300.000 trabajadores formales. Todo esto hasta diciembre del 2025, datos oficiales. Este año se está por cumplir un mes del cierre de FATE, una fábrica de neumáticos que tiene más de 80 años y que cerró totalmente despidiendo 920 trabajadores. La causa de todo esto es el brutal ajuste que tiene como consecuencia la caída del consumo, pero también la apertura indiscriminada de importación, ¿sí? La quita de subsidios que aumentó exponencialmente las tarifas, llegando a más del 600%, que no solamente encarece el costo de vida para los trabajadores, sino también para las pequeñas y medianas empresas que antes estaban subsidiadas, ¿sí? Pero que ese modelo del kirchnerismo que se implementó en el 2002 con el gobierno de Dualde y que después continuó con el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, que se basó en un principio en los altos precios de los commodities, de la soja sobre todo, y que le permitió subsidiar, pero que luego después con el fin del viento de cola se continuó con esos subsidios y que generó un enorme déficit fiscal y todo un desequilibrio de la macroeconomía, donde terminamos en el 2023 con un 200% de inflación, que era también perjudicaba al capital en su lógica de acumulación, y por eso la burguesía, el imperialismo,
promovieron este gobierno y este modelo de ajuste, de shock, ¿sí? Que tiene como consecuencia todos estos datos que venimos mencionando. Así que la situación que atravesamos es terrible. Decíamos que el cierre de 22.000 empresas implicó casi 300.000 despidos, la caída del consumo, que es brutal. Tenemos la caída del consumo de carne, la caída del consumo de pan. En lo que va del año 2026, tenemos una caída del 45% del consumo del pan comparado con el mismo periodo del año anterior. Eso implicó que cierren 2.000 panaderías. Es decir, para darnos una idea de la crisis que atraviesan los sectores obreros y populares. Es decir, se deja de consumir pan, cayó el consumo de leche, cayó el consumo de medicamentos. Es decir, es una situación terrible que se ratifica también con los últimos datos de desocupación, que creció un 1,8% desde diciembre del 2023 a diciembre del 2025. Es decir, cuando estaba en 5%, 5 y pico por ciento, tenemos hoy una desocupación del 7,5%, que implica 350.000 desocupados, ¿sí? Que aumentó en 350.000 personas la desocupación. Tenemos un total de 1,7 millones de personas que buscan trabajo y que no lo encuentran. Si tenemos en cuenta la subocupación, que son personas que buscan otro trabajo, casi llega al 20%. Es decir, es una situación terrible, ¿no? En algunos lugares, como Mar del Plata, por ejemplo, la desocupación llega al 9,5%. Es decir, atravesamos una crisis social muy grave y que se profundiza además con los bajos salarios, que implica que haya una inflación que hace 9 meses que viene creciendo y que tiene como contracara, digamos, paritarias muy por debajo de la inflación. El último mes, la inflación de febrero dio 2,9%. Esto implica que a lo largo de estos 2 años, por ejemplo, los estatales que vienen teniendo paritarias por debajo de la inflación hayan perdido un 22% de salario. El sector privado que haya perdido un 6% de salarios. Los jubilados, desde el 2023 a la fecha, perdieron un 24% de su haber jubilatorio. Todo este ajuste implicó una transferencia de los sectores obreros y populares a la burguesía por un total de 51 billones de pesos. Es decir, es el equivalente a 36.000 millones de dólares al cambio oficial. Es decir, el pueblo trabajador le transfirió a la burguesía 36.000 millones de dólares con toda esta política. Esto también tiene como consecuencia que haya un aumento de la morosidad en los bancos, que pasó del 3% al 9,3%, que es un montón, es muy significativo ese aumento de la morosidad. En las billeteras virtuales es peor, la morosidad es de un 25%. Todo esto expresa el nivel de crisis que atraviesan las familias trabajadoras que no llegan a fin de mes, que se endeudan y que encima no pueden pagar esas deudas. Pero a pesar de todo este brutal ajuste récord, el gobierno de Javier Milei tiene garantizada la gobernabilidad. ¿Y por qué tiene garantizada la gobernabilidad? Bueno, porque se la garantiza el peronismo. El peronismo gobierna con la derecha de Milei. Si bien hay un sector que confronta, lo hace a los puros efectos de especulación electoral. Gobernadores peronistas, ¿sí?, que transaron transferencias a sus provincias, le garantizaron a este gobierno, los diputados y los senadores,
para que este gobierno apruebe una reforma laboral. No solamente los gobernadores, también la burocracia sindical peronista, que no movilizó, que transó sostener la cuota sindical y los aportes para las obras sociales, es decir, la caja para los sindicatos, para seguir viviendo con miles de millones de pesos que se afanan esa burocracia sindical para sostener sus privilegios a cambio de una reforma laboral que atrasa 100 años las condiciones laborales. Es decir, que elimina conquistas que se lograron con años y décadas de lucha y con la sangre de los mejores hijos de nuestro pueblo. Es decir, la reforma laboral implica que hoy las patronales puedan despedir sin pagar indemnizaciones. Las indemnizaciones las va a pagar el ANSES, además vaciando la caja de los que paga las jubilaciones, que también habilita que puedan volver las AFJP, las empresas privadas de la jubilación. Además, esta reforma laboral permite aumentar las horas de trabajo, quita las horas extras. Por otro lado, impide que se hagan asambleas en lugares de trabajo. En una gran cantidad de gremios prohíbe el derecho a huelga para que las patronales puedan, digamos, ajustar sin que los trabajadores puedan organizarse y pelear. Es decir, una reforma laboral totalmente regresiva y que se aprobó sin luchas en la calle. Ese es otro dato a destacar también. Es decir, obviamente que este gobierno profundizó la represión, pero la realidad es que se terminó aprobando sin que haya movilización en la calle, donde los mismos medios afines al gobierno decían, bueno, fue una jornada de lucha que se anunciaba sin lucha. Y tienen razón. Y todo esto por responsabilidad del peronismo, pero también por responsabilidad de la izquierda, de la mayoría de la izquierda de la cual somos parte, que no hemos logrado desarrollar una referencia. El FITU, los partidos del FITU, desde nuestro punto de vista, porque hacen seguidismo al peronismo, porque movilizan con el peronismo, porque le exigen a la CGT que haga paro, que haga un plan de lucha. Es decir, a esos dirigentes que hace años que están enquistados en sus sindicatos, que promueven la conciliación de clase, que tienen una política al servicio del capital y en contra de los trabajadores, le exigen a que luchen, en lugar de denunciarlo, de desenmascararlo y de construir una alternativa. Al punto del seguidismo al peronismo es que a 50 años del golpe cívico-militar, de la última dictadura, este año la mayoría de la izquierda que integra el Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, se une con el peronismo, que tiene directa responsabilidad desde la vuelta de Perón en el año 72, que volvió a pedido de la burguesía en un plan contrarrevolucionario para desactivar, para intentar terminar con el avance de las organizaciones revolucionarias y en el marco de una estrategia del imperialismo en toda la región, también, digamos, para tratar de aniquilar, de terminar con el proceso revolucionario que se venía desarrollando en la región y también en nuestro país. Es decir, Perón, que creó la AAA, ¿sí?, una banda parapolicial represora que asesinó, que desapareció militantes revolucionarios. El mismo peronismo que después en la democracia fue gobierno u oposición y que siempre gestionó políticas al servicio del imperialismo y del capitalismo, digamos, que actualmente, como decíamos, colabora con el ajuste de Milei. Bueno, con ese peronismo la izquierda hace un acto unitario con el planteo de enfrentar a la derecha. Es decir, regala
30 años de actos independientes de los gobiernos y de los partidos burgueses que el Encuentro en Memoria y Verdad y Justicia venía organizando de forma independiente. Bueno, nosotros entendemos que no aporta, digamos, porque no se puede realizar un acto político denunciando el golpe militar y reivindicando la lucha de los 30.000 desaparecidos con un espacio político como es el peronismo, capitalista, al servicio del imperialismo y con, bueno, políticas que van en contra de los intereses obreros y populares. Bueno, peor aún, sectores del espacio revolucionario que destinaron toda su política a la intervención en el movimiento de desocupados, en el movimiento social, que en detrimento de también destinar la política a otros sectores de trabajadores ocupados, fabriles, precarizados, inclusive al desarrollo en detrimento del desarrollo de la organización revolucionaria, es decir, con una política movimentista. Pero toda esa política destinada al movimiento de desocupados y a los movimientos sociales, este gobierno logró desactivar, digamos, a los movimientos sociales rápidamente, obviamente primero con la represión, pero también con una medida administrativa que fue quitarle la administración de los planes a las organizaciones sociales y que pasen a la administración directamente del Estado. Es así que en estos 2 años la capacidad de movilización de las organizaciones sociales disminuyó enormemente. Y eso le permitió también al gobierno de Javier Milei eliminar 900.000 planes sociales como se anunció recientemente. Y lo destacado de eso es que elimina 900.000 planes sociales que, si bien estaban desvalorizados porque no se habían ajustado por inflación, los elimina sin resistencia en la calle, sin lucha en la calle. Entonces, bueno, digamos, es necesario hacer un balance serio, profundo, crítico y autocrítico de toda esa política destinada a los movimientos, del movimiento de desocupados, que básicamente está casi totalmente desactivado. Pero bueno, desde nuestro punto de vista, creemos que es necesario, digamos, hacer un diagnóstico profundo. Nosotros consideramos que, en parte, toda esta debilidad de las organizaciones revolucionarias tiene como causa que no nos hemos apropiado sólidamente de la teoría revolucionaria, de la experiencia histórica de la clase obrera, de la lucha de la clase obrera, sintetizada en la teoría, y que hoy atravesamos esta debilidad donde el gobierno avanza profundamente con un ajuste brutal, casi sin resistencia. Por eso nosotros consideramos que es necesario volver a las fuentes, apropiarse de la teoría revolucionaria y aportar a construir espacios, encuentros con activistas independientes, con destacamentos revolucionarios que tengan la vocación honesta de construir organización revolucionaria, de desenmascarar el rol del peronismo, ¿sí?, que es el que tiene la mayor ascendencia sobre el movimiento obrero y popular, y también desenmascarar el rol del Estado como herramienta de la burguesía, entre ellos, ¿no?, entre otras tareas. Pero es necesario, bueno, construir esa referencia que logre catalizar el descontento de un sector importante y que aporte a elevar los niveles de conciencia revolucionaria y de organización revolucionaria, que también discuta un programa, ¿sí?, que se promueva y que se difunda entre las masas, que es necesario arrancar los recursos a la burguesía, expropiar a la burguesía, es decir, expropiar esos 100.000 millones de dólares que se los de exportación de materias primas, del agro, de la minería y del petróleo, que se los apropie una minoría para ponerlos al servicio
de un programa de soluciones populares. Para eso es necesario construir con la vocación de la toma del poder para realmente poder destinar todos esos recursos a un plan de viviendas, de obra pública, a salarios que permitan llegar bien a fin de mes, a jubilaciones y bueno, digamos, aportar así a la construcción de un gobierno de trabajadores al servicio de la clase obrera y de los sectores populares. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.